que es ya el capítulo nuevo que nos corresponde, que es terapia manual en las alteraciones y dolor de la región cráneo-cérvico-facial. Todavía estamos localizados en el miembro inferior, pero como les decía, también voy a recopilar un poco de lo que es el miembro superior. Habíamos mencionado que en el miembro superior nosotros tenemos distintas estructuras, al igual que en todos los segmentos anatómicos: blandas, rígidas, los huesos. Pruebas óseas, pues directamente no la van a encontrar. La única prueba ósea que ustedes van a encontrar, que puede ser aplicada para cualquier segmento que tiene un hueso largo, es la prueba denominada de fulcro. ¿Alguien ha escuchado de la prueba del fulcro? ¿Qué significa? Cuando hay una ruptura de la continuidad de un hueso, o sea, una fractura, y esta por circunstancias neurocognitivas, neurovegetativas, por el deterioro del sistema cognitivo, sobre todo en adultos mayores, no se manifiesta de forma sintomática. El adulto mayor incluso puede permanecer con la fractura sin que nosotros la percibamos, ¿verdad? En los asilos es bastante característico. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Que se ha generado tal vez una pseudoartrosis en un segmento anatómico. La pseudoartrosis, por si acaso, es cuando se forma una articulación en un segmento que pues, obviamente no debería tener dicha articulación. Digamos que el húmero se ha fracturado en su tercio medio, en su diáfisis. El adulto mayor no se ha dado cuenta, o directamente por las características de alteración neurocognitiva no lo ha manifestado, pero nosotros vemos que aquí hay un movimiento fuera de lugar. La contracción hace de que el desplazamiento carezca de linealidad, o tal vez directamente la persona tiene impotencia funcional en el movimiento del miembro superior. ¿Cómo nos damos cuenta? Uno, verificando la alineación del miembro superior, y dos, verificándolo con una prueba denominada del fulcro. ¿Cómo es la prueba del fulcro? Yo pongo una cuña en cualquier segmento del hueso largo que creo que tiene un trozo fracturario o tiene una pseudoartrosis, y hago esto. Con una mano empujo, con la otra hago la cupla de fuerza en sentido contralateral al empuje. Si el empuje es hacia dorsal, pues la contraposición va a ser hacia ventral, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo me doy cuenta si existe justamente esta pseudoartrosis o esta fractura que no ha consolidado. Como les digo, lo puedo hacer en cualquier hueso largo para determinar justamente la presencia de esa alteración. ¿Cuál es la manifestación clínica de esta alteración? Que obviamente nosotros vamos a evidenciar que el segmento anatómico tegumentario de la piel se realza, porque tenemos un movimiento fuera de lugar de un segmento que no está completamente alineado y continuo. En el miembro inferior se puede hacer exactamente lo mismo. Afuera, eso. La prueba del fulcro va a ser exactamente igual. Presiono con una mano y con la otra hago la cupla de fuerza respectiva. Para la pierna hago exactamente lo mismo. Y de esa manera percibo si existe un movimiento fuera de lugar en relación a un hueso largo. Esa sería prácticamente la única prueba de una estructura rígida como el hueso. Después, todo lo que corresponde a evaluación ósea lo dejamos en relación a lo que son las pruebas de imagenología, exámenes complementarios, ya sea rayos X, tomografías, resonancias magnéticas, para determinar la continuidad del hueso. Bien, lo demás está relacionado a partes blandas. ¿Qué partes blandas tenemos? En un segmento anatómico tenemos articulación con todos sus elementos de fijación pasivos, que son cápsula articular y ligamentos principalmente. Algunas articulaciones como la glenohumeral y la coxofemoral tienen rodete en el contorno del acetábulo y de la cavidad glenoidea. Otras articulaciones como la rodilla tienen meniscos, ¿ya? Entonces, dependiendo de cada articulación, va a haber más o menos medios de unión, que se denominan medios de unión pasivos. Los activos o dinámicos, ¿cuáles son? Músculos y tendones. Entonces, las pruebas se dividen justamente en eso, en medios de fijación pasivo y medios de fijación activo. Las pruebas para medios de fijación pasivo mejor dicho, se denominan pruebas de estabilidad, porque toda prueba de estabilidad verifica la integridad de estos elementos de fijación. Si un ligamento está con una pérdida de su continuidad, ¿qué va a pasar con una articulación? ¿Qué creen que pasaría con una articulación si un ligamento está roto? Ya podría luxarse, ¿verdad? Si seguimos haciendo actividad con esta articulación. Pero ¿cuál es la evidencia de que esta articulación está afectada y obviamente con la ruptura de este ligamento? Dolor e inestabilidad. ¿Ya? La inestabilidad sobre todo es un signo más característico. Algunas veces un ligamento se rompe y no genera dolor en una persona, pero la inestabilidad es lo que nos da lugar para la verificación de que realmente hay un problema grande de estabilidad en la articulación. ¿Ya? Entonces, en este caso, la glenohumeral, ¿qué características articulares tiene? Tiene una cápsula que se expande desde la región anterior a la posterior, tiene ligamentos. ¿Cómo verifico esos ligamentos? Puedo hacer las pruebas denominadas de cajón, utilizando mi mano.
en sentido dorsal, en sentido palmar, o puedo utilizar una pequeña cuña, pueden venir aquí para grabar, no hay problema, y sujeto la cabeza del húmero. Hago el desplazamiento posterior de la cabeza del húmero haciendo un bloqueo de la escápula para que no se desplace toda la cintura escapular. De esa manera verifico con esta prueba denominada cajón posterior la integridad de los ligamentos anteriores, que son los ligamentos coracomerales y glenomerales. ¿Ya? De igual manera puedo hacer un cajón anterior. El decúbito ventral, por favor. Hago exactamente lo mismo. La mano genera un bloqueo a nivel de la clavícula y por tanto de toda la cintura escapular, mientras la otra mano ejerce tensión en sentido anterior, igual desde la cabeza del húmero, para verificar presencia de alteración en sentido anterior. ¿Ya? Si realmente hay una inestabilidad muy marcada, mi mano va a sentir que todo el desplazamiento se genera en un deslizamiento muy amplio. La cabeza incluso genera un cambio de contacto, ya no está dentro de la cavidad glenoidea, sale fuera de la cavidad glenoidea. Si la presión fuera más grande, podría incluso luxar a la articulación. ¿Qué signo evidencia justamente eso? La inestabilidad, y es por alteración en la región posterior de la celdilla, justamente donde se va a insertar parte de lo que es el cartílago y también la cápsula articular, que es justamente en esta zona posterior de la cavidad glenoidea. Si esta parte posterior del labrum ha sido justamente afectado, la inestabilidad se va a verificar en sentido anterior. Contracción del cúbito dorsal, por favor. Y la última prueba para la articulación glenohumeral es una prueba para realmente determinar que tanto cápsula y ligamentos o están afectados o están estables. Es la prueba de distracción. Se realiza de la siguiente forma. Una mano está cerca justamente de la axila, tomando desde la región medial a la diáfisis del húmero, y la otra mano está en la parte distal del epífisis distal justamente del húmero, y hacemos una cupla de fuerzas. Esta mano empuja hacia afuera y la otra empuja hacia adentro. Si hay inestabilidad, la cabeza del húmero va a salir de su lugar, lo que evidencia que hay una alteración muy grande tanto en la cápsula como en los ligamentos de la articulación glenohumeral. Bien, cambiamos de paciente. Otro miembro superior, vamos. Rapidito, rapidito, para ir variando. Cada rato vamos a ir cambiando, no se preocupen. Con dos articulaciones que son la húmero-cubital y la húmero-radial. Ambas articulaciones forman una troclear en conjunto, por tanto solo tenemos flexión-extensión. Los elementos de fijación pasivos son ligamentos colaterales, ligamento anterior anular, que también sirve como medio de unión para la articulación radiocubital superior, y tenemos el ligamento olecraniano. Lo más probable es que esta articulación o sufre inestabilidad en sentido anterior por una alteración del ligamento anular, o en sentido lateral medial, por una alteración de los ligamentos colaterales. Si queremos nosotros verificar presencia de una alteración en el ligamento anular anterior, tenemos que hacer algo similar a lo que hemos hecho con el hombro, una cupla de fuerzas, de esta manera. Si yo verifico que hay una salida fuera de lugar, tanto de lo que es el capítulo y la tróclea del húmero, en el sentido anterior al realizar ese movimiento, y se genera dolor en el codo, pues la prueba es positiva para inestabilidad producto de una alteración en el ligamento anterior anular del codo. Para verificar la integridad de los ligamentos colaterales hago las pruebas de bostezo. Bostezo lateral y bostezo medial. Ambas pruebas sirven para verificar estabilidad de los ligamentos colaterales. Si por alguna circunstancia este ligamento colateral estuviera afectado, cuando yo hago esta prueba de bostezo lateral, esta articulación se va a abrir como si estuviera bostezando, por eso es justamente el nombre que se le asigna a esta prueba. ¿Ya? Para el codo, en cuanto a estabilidad, es solamente eso. La articulación radiocubital superior e inferior se valoran de esta forma. La estabilidad se realiza en relación al movimiento fuera del lugar del hueso del radio, en el sentido del cúbito. Bloqueo con una mano el cúbito y con la otra mano deslizo hacia posterior, hacia anterior el radio, verificando si hay presencia de un movimiento fuera del lugar. Lo hago en la región proximal y hago lo mismo en la región distal. Una mano sujeta y la otra mano desplaza.
Luego me voy a la articulación de la muñeca. Esta articulación tiene también ligamentos colaterales, ligamento anterior, ligamento posterior. Para los colaterales hago exactamente lo mismo que he hecho en el codo. Bostezo lateral para ligamentos colaterales externos. Bostezo o deslizamiento medial, ligamentos colaterales internos. Hago el movimiento de desplazamiento anterior para ligamentos anteriores y desplazamiento posterior para ligamentos posteriores, que en algunos casos algunos autores las denominan también como pruebas de cajón. ¿Ya? ¿Por qué cajón? Porque cuando es positivo se abre como si fuera un cajón. ¿Ya? Eso para el miembro superior. Ya para los dedos, mucho más sencillo. Generalmente se utilizan pruebas de bostezo lateral para las articulaciones interfalángicas, tanto de los ligamentos mediales como de los ligamentos laterales. Para la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo, lo que se hace es un desplazamiento anterior y posterior para verificar justamente integridad de los ligamentos metacarpofalángicos del primer dedo. Y para las articulaciones metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos, lo que se hace también es una prueba de deslizamiento antero-posterior de cada uno de los dedos. Y luego se puede hacer la prueba de distracción para verificar también si existe estabilidad. No olvidemos que por más pequeñas que sean estas articulaciones, cada una de ellas tiene cápsula articular y tiene ligamentos metacarpofalángicos posteriores o dorsales, anteriores o palmares y colaterales y mediales. ¿Bien? Eso para el miembro superior. Todas las pruebas del miembro superior que nos faltaban ver justamente en la parte práctica. ¿Ya? Ahora nos vamos al miembro inferior, cambiamos de paciente. Características muy similares a las del miembro superior. Coxofemoral, femorotibial, tibia astragalina, subastragalina. Coxofemoral tiene ligamentos en similar disposición. Tenemos ligamentos que van desde la región de la cadera hacia la línea intertrocanteria, que son los ligamentos iliofemorales, pubofemorales, isquiofemorales. ¿Ya? Esos ligamentos, ¿cómo se los valora? Igual con pruebas de deslizamiento posterior y anterior. Considerando que en este segmento es un poco más complicado, por mis manos que son un poco más grandes es tal vez sencillo manipular la zona. Pero en el caso suyo, tal vez con las manos no van a poder generar una tensión apropiada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ayudarse con una cuña. Entonces, si no ven una cuña, ¿podemos utilizar esta cuña? Sí. Sí, perfecto. Pueden construirse ustedes una pequeña cuña y colocarla en un segmento en relación al paciente. Levantamos un poco la caderita. Excelente. Ponemos en un lugar para que bloquee el movimiento. Ayudamos justamente a la cuña a bloquear el movimiento. Y con la otra mano, en extensión completa, hacemos la verificación primero de la cabeza del fémur. ¿Cómo nos damos cuenta? Tenemos aquí la espina ilíaca antero superior. Por debajo espina ilíaca antero inferior y lateral ligeramente oblicuo cabeza del fémur. Está en esta zona la cabeza del fémur, el segmento que se puede palpar. Entonces yo hago lo siguiente, con mi mano, con la base de la mano, genero contacto justamente con la cabeza del fémur y hago un deslizamiento hacia dorsal o posterior, generando una cúpula de fuerza en sentido contrario con esta otra mano. Y al hacer eso voy a notar un deslizamiento inusual de la cabeza del fémur en sentido posterior. Eso es signo de inestabilidad de los ligamentos en abanico de la región de la cadera, iliofemorales, isquiofemorales y pubofemorales. Hago la prueba contraria para verificar la cápsula en sentido dorsal. Vámonos a decúbito ventral. Por si acaso no asusten de la tos, ya es resfrío, ya está corroborado, no es COVID, que no se van a contagiar. Levantamos un poco la caderita nuevamente, colocamos otra vez la cuñita, en ese sentido, nos ayudamos con la mano para sujetar bien la cuña. Espina ilíaca, póstero superior, póstero inferior, lateral, está la cabeza del fémur y un poquito más abajo el trocánter mayor. Es justamente en medio de esa región que yo hago la palpación. Con una mano hago la contraposición y con la otra empujo hacia anterior. Si veo un deslizamiento inusual, en unas 3 veces que hago el deslizamiento, entonces es signo de que hay inestabilidad de la región posterior de la cápsula articular en la articulación coxofemoral. También puede dar positivo cuando hay inestabilidad por una subluxación coxofemoral. ¿Ya? Y luego también hago la prueba finalmente, otra vez en decúbito dorsal, por favor. Hago la prueba de distracción coxofemoral. Hay muchas formas de hacer distracción coxofemoral. Algunos autores en libros antiguos van a manifestar esto. Se hace una tracción completa, pero esa tracción lo que hace es también someter atención a los ligamentos de la rodilla, porque también están al medio de toda la tracción que se está haciendo hacia el eje de la cadera, ¿verdad? O sea, al hacer esto, muchas veces
no se evidencia tanto lo que es problemas a nivel de la cadera, sobre todo el ligamento redondo, porque ya la rodilla por sí está generando tensión. ¿Qué hacemos? Cambiamos de posición. Hacemos esto, sujetamos de esta manera el miembro inferior con una mano, generamos con otra posición, nos ayudamos del cuerpo y vamos hacia ventral. Prácticamente traccionamos el miembro inferior del paciente para que de esa manera verifiquemos que el ligamento redondo está íntegro, ¿no? Porque si no está íntegro, el deslizamiento es bastante marcado y es bastante notorio. Se puede percibir y sentir y el paciente siente mucho dolor, porque el ligamento redondo está mínimamente inervado, ¿ya? No como otros ligamentos que no tienen inervación. Al ser un ligamento intrínseco, pues este ligamento, al igual que los ligamentos cruzados, tiene cierta inervación. Y si digamos queremos corroborar esta prueba, lo último que vamos a hacer, siempre tienen que cuidar bastante el pudor del paciente, evitar que haya un toque fuera de lugar o explicarle qué van a realizar, porque a veces el paciente se puede asustar, ¿ya? Es muy similar a lo que voy a hacer con el miembro superior. Hago una cupla de fuerzas, uno en sentido lateral y la otra mano en sentido medial, y hago este empuje. Si yo genero este empuje, automáticamente la cabeza del fémur va a salir de su eje. Se siente, ¿verdad?, el movimiento. Entonces, si hago un movimiento muy grande y la articulación está inestable, la cabeza del fémur va a salir completamente. Entonces, por eso tienen que tener, perdón, se ve cómo sale la cabeza del fémur cuando hay mucha inestabilidad. Por eso hay que hacer esta prueba con bastante cuidado. No vaya a ser que lesionen otras estructuras de sujeción que están intentando adaptar para permitir que todavía la cabeza del fémur se mantenga en su lugar. Bien, eso con cadera. Vámonos a rodilla. ¿Quién va a ser el paciente de rodilla? No olvidemos que en la rodilla tenemos más estructuras que en otras zonas. Bueno, lo que no tenemos es rodete, pero tenemos meniscos en vez de los rodetes. Tenemos ligamentos extrínsecos colaterales, ligamento posterior popliteo, ligamento anterior, que están relacionados a los ligamentos alares de la rótula, e intrínsecamente tenemos los ligamentos cruzados dentro de la cápsula articular. Tenemos que valorar todo, e incluso tenemos meniscos, ¿verdad?, en la parte del suelo de las mesetas tibiales. Primero, para verificar integridad de los ligamentos colaterales, hago exactamente lo mismo que he hecho con el codo, pruebas de bostezo. Una mano en la región distal del músculo y otra mano en la región distal de la pierna y empujo hacia medial. Si se dan cuenta, en todas las pruebas ya hago más o menos 3 tomas diferentes, ¿verdad? Hago 3 tipos de acoples distintos. ¿Por qué? Porque tengo que verificar si es que realmente existe inestabilidad. Si hago la primera y no siento nada, pues digo, ahí está todo íntegro. Puede ser que a la primera el mecanismo reflejo de protección incluso de los ligamentos de la pata de los tendones de la pata de ganso, del tendón del recto interno, genere tensión para proteger a la articulación y no me dé cuenta de la inestabilidad. Pero ya la segunda y tercera maniobra va a ser imposible que estos tendones sujeten de forma adecuada la rodilla y ya se va a manifestar la inestabilidad, y es por eso que tengo que hacerlo 2, 3 veces o tal vez en algún caso hasta 4 o 5 veces, sin generar pero mucha tensión, porque puedo producir dolor en el paciente o yo mismo puedo producir la inestabilidad en el miembro inferior. Para el ligamento colateral externo, prueba de bostezo lateral. Exactamente lo mismo que he dicho hace un momento, solo que cambia la forma de la sujeción. Para verificar ligamentos cruzados, hago las pruebas de cajón. Cajón anterior, igual unas 3 veces, sujetando de forma apropiada de la región posterior de la tibia, parte del vientre de los músculos gemelos, y hago esto. Si realmente veo una separación muy marcada de las mesetas tibiales en relación a los cóndilos femorales, es producto de una ruptura del ligamento anterior. Si hago el movimiento contrario, cajón posterior, de esta forma, y verifico que realmente hay una inestabilidad muy marcada, un movimiento deliberado hacia posterior, pues ruptura del ligamento cruzado posterior. ¿Ya? Luego valoramos meniscos. Para los meniscos tenemos 2 pruebas que son muy útiles, McMurray y tenemos la prueba de Apple. ¿Cómo se hace McMurray? Miren, comienzo en rotación interna de todo el miembro inferior, hago flexión, empujando un poco. Cuando llego a la flexión máxima de cadera y rodilla, hago rotación externa de tobillo, hago extensión. En esa misma rotación externa vuelvo a hacer flexión, hago nuevamente rotación interna y termino en extensión. He comenzado aquí y estoy terminando acá. Lo hago una vez más, rotación interna, flexión, rotación externa, extensión
En esa misma rotación externa, flexión, rotación interna, extensión. Para que de esa manera yo valore con el movimiento de rotación de la pierna si los cuernos de los meniscos están íntegros. Cuando yo hago esto, se va a comprimir o parte anterior del cuerno lateral con la parte posterior del cuerno medial, y cuando hago el movimiento de rotación externa, parte anterior del cuerno medial con la parte posterior del cuerno lateral. Entonces, para eso sirve justamente esta prueba. Y la última prueba para meniscos es la prueba de Apple. En decúbito ventral, por favor. Para la prueba de Apple, lo que yo hago es generar primero una posición de flexión del miembro inferior de 90 grados. Con una mano presiono la base media del pie a la vez que hago rotación externa, rotación interna. Cuando hago esto genero lo mismo que con manmurra prácticamente. Con la parte de las mesetas tibiales estoy comprimiendo sobre los cóndilos. Si en la rotación externa hay dolor, bastante dolor, o incluso hay una articulación que no está generando un deslizamiento adecuado y de un momento a otro siento un desclavamiento, se denomina una rata articular. ¿Por qué es una rata? Porque es una especie de limitación para el movimiento, pero que después de que se subsane el bloqueo, permite movimiento ya más deliberado. Cuando la persona tiene ruptura de meniscos, en algún momento se queda ahí bloqueada la rodilla, tiene que hacer un poco de movimiento y suena bruscamente y luego se libera. Y luego otra vez se bloquea hasta que se libere, y por eso es cuando nosotros vemos justamente este signo, es porque parte de los cuernos de los meniscos está roto. Entonces, con estas pruebas nosotros verificamos justamente ese bloqueo o dolor en alguno de los cuernos de menisco interno o menisco externo. ¿Ya? Eso para la rodilla. Vámonos a tobillo. Última paciente. Posterior y otra prueba de deslizamiento anterior. En esta posición lo que yo puedo hacer es deslizamiento posterior, también denominado dorsal, que me sirve para verificar la integridad de los ligamentos tibio y peroneo calcáneos posteriores que están localizados en esta zona por dentro del tendón de Aquiles, en la parte interna. Con una mano sujeto la parte distal de la pierna y con la otra desde la garganta del astrágalo empujo hacia dorsal. Y al hacer este movimiento, si es que realmente hay inestabilidad en esta zona, pues se va a verificar un movimiento fuera de lugar y el astrágalo lo va a empujar con bastante fuerza en sentido dorsal, cosa de que no tendría que ocurrir. ¿Ya? Y para hacer el deslizamiento anterior, o también llamado cajón anterior, posicionamos al paciente en decúbito ventral. Vámonos por favor a decúbito ventral. Vamos a evaluar ahorita ese tobillo. En decúbito ventral hago exactamente lo mismo. Empujo desde la región posterior de la cara dorsal del astrágalo y empujo hacia ventral. Al hacer este empuje igual voy a notar un movimiento deliberado y fuera de lugar si existe inestabilidad en esta zona como parte del ligamento tibio astragalino anterior. Bien, en decúbito dorsal una vez más por favor. Luego me voy a los ligamentos colaterales, externo e interno. Ligamentos colaterales externos son tres: tibio astragalino anterior, tibio astragalino medio y tibio calcáneo. ¿Cómo los evalúo? Considerando que son los ligamentos más inestables, porque la mayoría de los esguinces de tobillo se da en estos ligamentos, ¿verdad? Y no en los ligamentos internos. Entonces yo tengo que verificarlos a partir de tres movimientos en el tobillo: flexión plantar, rotación interna y supinación. Hago los tres movimientos de forma combinada. Según algunos autores se hace de esta manera, bloqueando. Hago esto: rotación interna y supinación, incluida la flexión plantar, y verifico si hay presencia de dolor o inestabilidad atribuida a ruptura de estos ligamentos. Hay un ligamento que es el más probable de lesionarse cuando se genera un esguince de tobillo, que es el ligamento tibio astragalino medio. ¿Cómo lo valoro? Hago el movimiento de flexión plantar y supinación, sin rotación interna, porque la rotación interna genera tensión en esos otros dos ligamentos, anterior y posterior. Entonces, sin hacer la rotación interna, hago solo flexión plantar y hago supinación. Y así genero tensión solo en este ligamento. Y si es justamente el lugar donde genera dolor, donde se está concentrando la inflamación, es porque este ligamento está inestable, ya sea por un esguince de primer grado o segundo grado. Si es un esguince de tercer grado, directamente el movimiento va a ser imposible de hacerlo por la inflamación que hay en la zona, el dolor que presenta el paciente, y en una ecografía se va a dar lugar justamente a la verificación de la ruptura completa de los ligamentos. ¿Ya? Y para ligamentos internos se hace lo contrario, movimiento de eversión, que combina la flexión dorsal, la rotación externa y la pronación. Cuando combino estos tres movimientos, someto atención a los ligamentos mediales. Entonces puedo hacerlo de esta manera, como lo hacen algunos autores, o puedo hacerlo de esta otra manera. Y estoy haciendo exactamente lo mismo.
y verifico la integridad de estos ligamentos. Esas son todas las pruebas denominadas pruebas de estabilidad, tanto para miembro superior como para miembro inferior. Bien, ¿alguna pregunta de estas pruebas, chicos? En esta región del miembro superior, ¿qué tendones tenemos que tienen una inserción larga? Porque tendones de inserción corta o inserción lineal no generan inflamación. Por ejemplo, pectoral mayor en toda la zona interna no debería generar inflamación, a menos que haya un movimiento muy deliberado, un desgarro del pectoral, porque tienen una inserción larga en toda la base del que es el esternón y parte del cartílago costal de las primeras costillas, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando un músculo tiene una inserción de ese tipo, generalmente no se genera inflamación. Pero cuando hay una inserción larga, una inserción puntual en un punto específico, es donde se genera inflamación del tendón. En este caso, ¿qué tendones tienen esta característica? ¿Bíceps? El bíceps sí que pertenece obviamente a la región del brazo, tiene más acción en el codo, pero puede generar inflamación tanto de su cabeza larga, en la tuberosidad supraglenoidea, o puede generar inflamación de su cabeza corta en la apófisis coracoides, ya cercana a esa zona. ¿Qué otro tendón? En esta zona, que se va a insertar en el troquíter. ¿Deltoides? Troquíter. ¿Qué tendones van al troquíter? Supra. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que son los tendones del manguito rotador que cruzan por la zona superior. El manguito rotador también forma parte, bueno, el subescapular forma parte del manguito rotador, pero va a dirigirse hacia la zona interna, ¿verdad? Esos tres tendones también van a generar dolor en ese punto en particular. Por eso hay una prueba que genera justamente tensión en estos ligamentos. Sigamos, quiero partir del análisis de que primero tengo que generar una presión en la inserción puntual del vientre que yo estoy pensando que sea inflamado, el vientre tendinoso. Para el manguito rotador yo tendría que generar una presión en la región relacionada con el troquíter, ¿verdad? El troquín está en esta zona interna, el troquíter está en esta región externa. Yo presiono en esta zona y automáticamente genero bastante dolor, porque se ha inflamado justamente uno de los tres tendones, o tal vez los tres tendones. Lo complemento con una prueba de contrarresistencia. ¿Cuál es la prueba que se utiliza en mayor grado para tendinitis, por ejemplo, del manguito rotador? ¿Perdón? ¿Flexión de hombro? Podría ser, pero hay una prueba que tiene un nombre bien particular y peculiar. ¿La de Cosman? El lanzador. ¿Cuál es esta prueba? La de... Prueba de la lata vacía. Sí. ¿Ya? Esta prueba de la lata vacía también tiene una fase en la cual se genera contrarresistencia hacia el ascenso en rotación interna para que se genere tensión en esta zona. Entonces, al realizar esta prueba de forma dinámica y al haberla corroborado de forma pasiva con la presión, pues ya nos damos cuenta de que realmente hay un problema de inflamación en el tendón, en este caso del manguito rotador. Les digo, siempre tienen que corroborar una prueba estática con una dinámica cuando sospechan de una tendinitis. Digamos que sospechamos de una tendinitis de uno de los vientres tendinosos del bíceps, digamos que de la porción corta, que se inserta justamente, o que se origina si quiere, en la apófisis coracoides. Yo presiono esta zona, genera dolor, bastante dolor en la persona. El dolor tiene que ser localizado, no puede ser un dolor irradiado. Si es dolor irradiado, ¿qué indicaría? Compresión nerviosa, ¿verdad? Sobre todo, si es un dolor difícil de localizar, ya no es una tendinitis, es un dolor tal vez cápsulo-ligamentario o de otra estructura blanda profunda, podría ser incluso una bursa cercana a la bursa subacromial, pero no es tendinitis. Y si sumado a esto hago la prueba de Spitt, que es la prueba característica, si no me acuerdo el nombre de Spitt, que es la prueba para tendinitis bicipital, simplemente me voy a lo práctico, a lo básico que estamos explicando. Someto a contracción al bíceps. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo someto a contracción al bíceps? Con flexión de codo, y como también actúa en la flexión glenohumeral como sinergista, hago los dos movimientos al mismo tiempo. Contrarresistencia. Con la mano en supinación le digo, por favor, primero va a hacer esto y luego va a hacer esto. ¿Ya? Mientras yo palpo la zona en la cual se inserta o se origina el tendón. Vamos arriba. Y si el paciente me dice, no, ahí me duele bastante en el punto donde estoy presionando, sí, corroborado que es una tendinitis. Entonces, si nos damos cuenta, las pruebas tendinosas son bastante simples si conocemos la anatomía. ¿Ya? Sin necesidad de que nosotros recordemos el nombre específico de una prueba, ya nos damos cuenta de si está alterado o no esa estructura tendinosa, conociendo la función del cemento que estamos valorando. Vamos a probar con otro tendón que también tiene una inserción larga.
Tendón tricipital, que se inserta en el olecrano. Si yo realmente quiero corroborar presencia de tendinitis, ¿cómo lo haría? Antes de eso, pasivamente, ¿qué tengo que palpar? A ver, ponte en decúbito ventral. ¿Qué palpo en esta posición? La inserción, doctor. La inserción, ¿verdad? Que es justamente en el vértice superior del olecrano. Palpo esta zona y genera dolor. Ahora, para realmente corroborar que sea un proceso de tendinitis, hago el movimiento contra resistencia. Extensión, dicen, ¿verdad? Vente un poquitito más al borde de la camilla. Excelente, ahí estamos. Perfecto. Entonces palpo igual la misma región y le pido al paciente que haga una extensión. No importa, en este caso es indiferente si es en supinación, pronación o en posición neutra. Porque con supinación, por ejemplo, se genera más tensión, posición externa. Con pronación, posición interna. Y posición neutra, cabeza larga, pero en este caso es indiferente porque en cualquiera de esas posiciones la extensión tendría que generar dolor si es tendinitis. Por favor, usted va a hacer este movimiento, le dimos al paciente y vamos. Y el paciente dice, no, ya no puedo más, ahí me duele mucho. Donde estoy presionando, sí, exactamente ahí. Corroborado que es tendinitis. ¿Ya? Entonces, eso es para cualquier segmento anatómico. ¿Qué otro segmento es bastante proclive a generar tendinitis? Para que lo valoremos de la misma manera. A ver, vámonos al miembro inferior. ¿Qué segmento es proclive a generar tendinitis? El rotuliano. Rodilla, ¿verdad? En base a lo que es el tendón rotuliano. A ver, veremos si estas pruebas justamente coinciden con lo que estamos enunciando. Tenemos aquí el tendón cuadricipital en la parte superior de la rótula, cruza en un haz tendinoso bastante grueso, se inserta en la tuberosidad tibial anterior en forma del tendón rotuliano. Presiono aquí cuando hay tendinitis y el paciente me dice, me duele y me duele. Ni siquiera puede hacer una presión muy marcada, genera bastante dolor. Sumado a eso, ¿qué tendría que hacer? Ya de forma dinámica. ¿Elección o extensión? Extensión, ¿verdad? Ya está en la extensión, entonces simplemente isométricamente le digo, usted por favor va a realizar esto, elevación de todo el miembro inferior, porque ahí genero tensión tanto del recto anterior y al mismo tiempo de todo el cuádriceps, porque hay una posición isométrica de tensión en extensión de rodilla. ¿Ya? Entonces hago eso. Por favor arriba, recto al pie, y ahí el paciente dice, no puedo porque me genera mucho dolor, un dolor increíble en esta zona. Corroborado que es una tendinitis rotuliana. Entonces, todas las pruebas cursan justamente con esa perspectiva clínica, ¿ya? Dolor en la inserción y dolor en la contrarresistencia durante el movimiento de contracción del músculo al cual pertenece el tendón. ¿Bien? ¿Claro las pruebas tendinosas y musculares? Bien. Entonces, eso es un resumen de las pruebas que nos faltaba ver justamente tanto en miembro superior como en miembro inferior. Ahora nos vamos a la parte relacionada con la terapia manual específicamente del miembro inferior. Cambiamos de paciente. Inferior que puede generar un problema en relación a las estructuras que hemos valorado, estructuras blandas sobre todo, porque si es rígida ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Tiene otro tipo de abordaje diferente. Dependiendo de la estructura blanda que sea afectada, nosotros tenemos distintos métodos para poder reducir el dolor. ¿Cómo hacemos? Primero determinamos qué estructura es afectada, si es tendón, si es músculo, si es ligamento, si es cápsula, y en base a eso seleccionamos una de las herramientas terapéuticas que estamos nosotros aprendiendo, por ejemplo, en la materia de técnicas y métodos en kinesioterapia. Si tenemos problemas articulares, ¿qué tipo de técnicas tenemos a la mano como para poder hacer el abordaje del paciente? Digamos que tenemos un problema a nivel de cápsula y ligamentos de la articulación coxo-femoral. ¿Qué técnicas tengo a la mano? Kaltenborg, perfecto, y Mulligan, ¿verdad? Estas dos se basan en base a lo que es el deslizamiento de una articulación. Las superficies articulares pierden deslizamiento y se da justamente la instauración de un problema. Entonces, como Kaltenborg y Mulligan tienen el mismo análisis al inicio justamente durante el proceso evaluativo, que es, uno, la delimitación de una articulación en base a su propio tipo de descripción, articulaciones sellares y ovoides, que me imagino que han visto, ¿verdad? Articulaciones sellares y ovoides alteradas o inalteradas, y el tipo de movimiento en base a las reglas cóncavo y convexa. Ambos métodos manejan lo mismo porque se basan en la UTM. ¿Se acuerdan un poco de qué significa lo que es el análisis de la regla cóncavo convexa? El deslizamiento que va a tener a nivel articular. Ya. Porque en Kalten, por ejemplo, nos dice que se va a realizar una tracción, una rotación y deslizamiento al mismo tiempo. Ya. Pero en este caso nosotros no vamos al deslizamiento, sino a la misma articulación ya realiza este deslizamiento. Ya. Bien, lo que pasa justamente es que una articulación tiene movimientos intraarticulares, ¿verdad?
Si la articulación es más grande, tiene más movimientos intraarticulares. Si tiene menos movilidad, tiene menos movimientos intraarticulares. La coxofemoral es bastante móvil. Tiene deslizamiento, traslación y torsión. En cambio, la femorotibial es troclear. Solo tiene deslizamiento y un poco de traslación. La regla cóncavo-convexa indica que una articulación, dependiendo del segmento que queda fijo y del segmento que es móvil, va a tener problemas en el deslizamiento, ya sea en sentido contrario o en favor del movimiento que se está afectando. Les explico. La rodilla, vamos a analizar la rodilla. Tiene cóndilos, tiene mesetas. Cuando yo hago una terapia para la rodilla, generalmente voy a mover o el muslo o la pierna. ¿Cuál de las dos voy a desplazar? Generalmente la pierna, porque es el segmento distal. En la mayor parte de los casos pasa eso. Entonces, como el muslo queda fijo, quiere decir que el fémur también va a quedar fijo. Los cóndilos femorales son cóncavos o convexos. Cóncavos o convexos. Convexos, ¿verdad? Tienen convexidad. Las mesetas tibiales tienen concavidad. Eso quiere decir que el deslizamiento de esta articulación va a seguir la regla cóncava, porque siempre se va al segmento que se va a mover, no al segmento que queda fijo, que en este caso es el fémur. Me voy en este caso a la tibia. La tibia en la parte superior tiene concavidad. Entonces, al tener concavidad, quiere decir que yo tengo que hacer el desplazamiento en relación a esa concavidad. ¿Qué me dice la regla cóncava? Lo voy a ver, véanlo en mis manos. Segmento rígido fijo, segmento que va a ser móvil. Si digamos, yo hago movimiento hacia arriba, el deslizamiento ¿es hacia la misma dirección en la articulación o es en sentido contrario? Miren, estoy haciendo movimiento, digamos que de extensión. Vean el deslizamiento. ¿Va hacia arriba o va hacia abajo el deslizamiento? Es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? Va en la misma dirección. El deslizamiento acompaña el movimiento grande. Eso pasa con la regla cóncava. En cambio, con la regla convexa es al revés. Vámonos al revés. Hago lo mismo. Hago extensión. Miren cómo el deslizamiento se va hacia abajo. Deslizamiento y traslación hacia abajo para realizar un movimiento grande en sentido contrario. La regla convexa nos indica eso. El movimiento de deslizamiento es contrario al movimiento que está generando la articulación. De eso parte Mulligan y Kaltenburg. Si hemos aprendido eso, pues sabemos el 50% de la terapia y de la técnica como tal. En este caso, digamos, quiero centrarme en la rodilla y el paciente me dice, yo no puedo realizar extensión, me duele mucho. He verificado, no hay problemas tendinosos, puede ser que haya problemas capsulares y ligamentarios que justamente se están dando porque no hay un deslizamiento apropiado de la articulación. Quiere decir que yo tengo que desplazar a la articulación femorotibial y hacer un deslizamiento hacia anterior o hacia posterior. Si la persona tiene limitación en la extensión de rodilla. Hacia anterior, porque sigo la regla cóncava. ¿Cómo hago ese deslizamiento hacia anterior? Según Mulligan nos indica que tiene que ser un deslizamiento pasivo, acompañado de ¿qué? De un movimiento activo del paciente. Eso nos dice Mulligan. Para que yo pueda hacer eso, pues tengo que cambiar de posición al paciente, evidentemente. Vámonos a decúbito ventral. En decúbito ventral tengo que posicionarme de manera tal que mis manos puedan generar justamente ese deslizamiento de la tibia sobre el fémur. ¿Cómo lo hago? A nivel justamente de la tuberosidad tibial anterior, por debajo de la rótula, genero tensión hacia este sentido, hacia sentido dorsal, si la limitación fuera hacia este movimiento, hacia flexión. Como la limitación es hacia extensión, pues me voy justamente al movimiento contrario, otra vez de cúbito dorsal. Y hago el deslizamiento hacia anterior. Y durante el deslizamiento hacia anterior que yo hago, le pido al paciente que haga extensión. Por favor, extienda la pierna. Perfecto, suelta, suelto la tensión. Por favor, extienda la pierna. Suelta y suelto la tensión. Este simple juego de mecánica articular va a generar un deslizamiento apropiado de las estructuras, de las superficies articulares y por tanto a la larga va a restituir el movimiento de extensión que ha quedado limitado en la persona. Con miembro inferior es complicado
por el peso de los segmentos, e incluso con Kaltenborg es más complicado todavía, porque Kaltenborg, como ustedes han visto, utiliza herramientas técnicas, como son las cuñas y como son los cinchos. Cuando es un movimiento en miembro inferior o en columna, utiliza los cinchos. ¿Han visto los cinchos? La siguiente clase se los traigo los cinchos cuando nos toque con ustedes. Yo me coloco aquí una banda de sujeción y hago justamente que parte del segmento del paciente también esté en sentido de la banda de sujeción. Posiciono apropiadamente al paciente y mientras hago cambio de dirección yo de forma pasiva, mi cuerpo hace la tracción en sentido contrario, para que así yo consiga un deslizamiento apropiado. O sea que mi cuerpo va a ayudar al movimiento terapéutico con el segmento del paciente. Tal vez ahora es complicado entenderlo si no tenemos los elementos técnicos, pero la siguiente clase que tenemos de práctica se los voy a traer, ya para que lo podamos analizar. ¿No ha caído una venda de sirve? A ver, podemos utilizar la venda. Debemos ir o hacia ventral o hacia dorsal. Esta posición no me ayuda mucho. Tengo que irme al decúbito lateral, mirando hacia allá. Los cinchos tienen obviamente un lugar en el cual se tienen que ajustar. Digamos que estamos sujetándolos de esta manera, los vamos a amarrar ahora, pero tienen un punto de fijación, son rígidos, completamente rígidos, no tienen nada de elasticidad ni cambio de tensión. Entonces, si yo quiero hacer un deslizamiento, es una de las posiciones que se utiliza justamente para Kaltenborg. Entonces, ¿qué hago yo? Genero primeramente estabilidad, el paciente no tiene que hacer nada, mínima flexión de rodilla para que haya para que no haya un bloqueo de los elementos de fijación pasivo, que me imagino que también lo han visto, si no les explico. Cada articulación, según Kaltenborg y según la OTM, tiene 4 puntos diferentes de inicio o de limitación del movimiento. Tenemos la posición de reposo fisiológico, posición de reposo actual, posición cero y posición de bloqueo. ¿Ya? Diferencias. La terapia Kaltenborg se realiza en la posición de reposo fisiológico o reposo actual del paciente. ¿Cuál es una posición de reposo fisiológico y una posición de reposo actual? Les explico. La posición de reposo fisiológico es donde la articulación genera menos tensión en sus ligamentos. Cuando la rodilla está en extensión completa, ¿va a haber algún ligamento que esté completamente tenso o ligeramente tenso? Así en esta posición de extensión completa. Los ligamentos cruzados están tensos en este momento. Entonces yo no puedo hacer terapia cuando los ligamentos están tensos. Tengo que relajarlos, buscar una posición que los relaje. La mínima flexión de rodilla ya genera disminución de la tensión de los ligamentos cruzados. ¿Ya? Es la posición de terapia o posición de reposo fisiológico. Pero ¿qué pasa si mi paciente no puede llegar a esta posición? Solamente puede llegar hasta aquí y dice, no, solo puedo llegar hasta ahí, quiero llegar más, un poquito más y ya me duele, no puedo. Yo no puedo hacer la terapia de Kaltenborg con dolor. Entonces tengo que utilizar la posición actual, de reposo actual, que es esta posición que entre comillas nosotros conocemos como posición antiálgica, para hacer la terapia. ¿Ya? Porque en esta posición tampoco debe haber una tensión muy marcada de los elementos de fijación. Si hago la posición de bloqueo del deslizamiento, lo más probable es que yo lesione a los ligamentos que están ligeramente tensos. ¿Ya? Por eso es que no se utilizan esas otras posiciones, solo la posición de reposo fisiológico o reposo actual. Entonces, como lo hago con mínima flexión, sujeto justamente de esta manera para que el paciente no haga nada de tensión, y yo con mi cuerpo voy hacia el sentido contrario, hacia dorsal. Como los cinchos no tienen tensión elástica, con todo el cuerpo se va a deslizar hacia atrás la pierna, y en este caso la tibia, para generar un deslizamiento posterior apropiado. Si fuera el caso que quiero hacer deslizamiento anterior, pues me voy al otro lado de la camilla y hago lo mismo con el miembro inferior. Pero con este mismo miembro inferior, tiene que ser el miembro inferior que esté en suspensión. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la cual les voy a explicar también en la siguiente clase que les corresponde a ustedes, cómo se tiene que aplicar en base a estos cinchos terapéuticos. Pero esa es la diferencia justamente entre una terapia ya sea de Mulligan o de Kaltenborg. Ahora, ¿qué pasa si el problema no es articular, no está en relación al deslizamiento, sino está en problema relacionado con las estructuras blandas, musculares o tendinosas? Tengo que utilizar pruebas que van a restituir la función muscular si ha perdido elasticidad o si ha perdido fuerza. En decúbito dorsal, por favor. Si ha perdido fuerza, ¿qué técnicas tengo a la mano para restituir la fuerza? Técnicas de terapia manual.
para generar incremento de la fuerza. ¿Por qué? Trabaja en base a patrones de movimiento, ¿verdad? ¿Qué patrones de movimiento genera en análisis el concepto Carnot? Patrones de movimiento en diagonal, en espiral, con reclutamiento de fibras en masa o de forma aislada. ¿Qué significa en masa? Que Todo un segmento se desplaza, ¿verdad? Activando sobre todo los músculos más potentes para ayudar a los músculos más débiles. Digamos que el problema es en la dorsiflexión. El paciente tiene dificultad en hacer dorsiflexión por alguna lesión que haya tenido. Yo no solamente le digo, a ver, vamos a hacer este movimiento, intente vencer la resistencia de mi mano, vamos arriba, mantenemos la tensión, eso, aguantamos, descansamos. No hago eso porque no va a ser suficiente. Tengo que generar tensión en toda la cadena anterior. Lo que vamos a ver después es cadenas justamente. Toda la cadena anterior genera tensión, generando una contrarresistencia apropiada del crecimiento distal. Le digo, ahora, primero vamos a hacer esto. Y en la parte final, usted va a hacer esto, porque ya se va a generar una tensión en masa, con patrón de reclutamiento de fibras en masa, desde los músculos más potentes de esta cadena, que son los músculos de la cadera. ¿Cuáles serían? Psoas ilíaco, recto anterior. Y obviamente, ¿cuál es el que se va a activar? Y también va a facilitar la tensión y la contracción del tibial anterior, que es el que está quedando afectado en este caso. Entonces, hago esto, vamos arriba, por favor. Arriba, 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 excelente. Vamos más arriba, más arriba, más arriba. Ahora, por favor, empuje mi mano, la que esté en el pie. Excelente. Entonces genero activación. Mantenemos. Soltamos suavito, vamos abajo suave. Perfecto, ya va una. Así de esa manera se hace la activación en base a la técnica, en base al concepto FNP. Ahora, ¿qué pasa con los patrones en diagonal, en espiral? Estos patrones sobre todo se utilizan cuando una cadena cruzada se ha quedado afectada, ya sea de un segmento aislado o de todo un segmento grande. Vámonos con el miembro superior. Digamos que por alguna razón, ya sea con base neurológica o con base articular, se ha perdido tensión en la cadena anterior que es flexora. La cadena anterior que es flexora no solamente va a depender de los músculos flexores, sino en la región apendicular, en la región axial, va a depender de los músculos que son aductores también y de los músculos rotadores. Los voy a activar a todos en base a un movimiento bastante simple. Y hago simplemente esto. Vamos arriba. Vamos abajo. Entonces, de esa manera, no solamente estoy generando activación de los músculos flexores, porque para activar los flexores solamente haría esto. Arriba y extensores de vuelta hacia abajo. Pero como quiero activar aductores y rotadores en el hombro que van a facilitar el movimiento, van a permitir mayor contracción, entonces hago todo un movimiento rotatorio. Este patrón se denomina en espiral, ¿ya? Lo que nosotros denominamos como un movimiento técnico de desenvaine de la espada, ¿verdad? Invertido, si es de esta forma, o puede ser también un desenvaine de la espada de esta manera. Vamos, abajo. Luego vamos arriba. Entonces estoy generando un desenvaine de la espada ya diagonal. Entonces, dependiendo de lo que yo busque generar en el paciente, es que tengo que activar justamente estos patrones. Entonces, para la fuerza, lo indicado es trabajar con el concepto Carnot, que justamente ha creado FNP. Si tenemos problemas elásticos, ¿qué técnica, qué método, qué recurso tenemos? En caso de que es fastidioso. Solamente problemas elásticos, no de origen neurológico. Digamos una disminución de una cadena elástica, un músculo que ha incrementado su tensión por falta de movilidad, por una posición muy larga, tal vez por inmovilización de un segmento, porque directamente hay una mala actividad y la persona no hace trabajo elástico en sí mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué concepto tengo a la mano? RPG, tal vez. RPG con su base, que es el stretching, ¿ya? Que son los estiramientos globales y analíticos, ¿ya? Estiramiento analítico, ¿en qué consiste? Un músculo de forma aislada. Digamos que el bíceps ha perdido elasticidad. Voy y busco una posición para hacer elongación del bíceps. Y de esa manera genero un cambio de tensión en el bíceps. Pero si no es solamente el bíceps, es toda una cadena. ¿Qué hago? Tengo que trabajar la elasticidad de toda la cadena. Vente al borde de la camilla, por favor.
el hongo toda la cadena, generando un cambio de posición justamente en toda la región anterior, tanto para deltoides, para bíceps, para músculos flexores de antebrazo, incluso para músculos intrínsecos de la palma de la mano. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el stretching específico, analítico, diferenciado, y el stretching global, total, todo en relación a la formación y arquitectura de las cadenas musculares. Como ahora ya nuestra unidad va en relación a lo que es terapia manual de la región cráneo cérvico facial, es importante comenzar un poco con el análisis de las cadenas musculares. Tenemos un poquito de tiempo, les voy a explicar de forma un poco sencilla lo que son las cadenas musculares para que me entiendan. Ya puedes tomar asiento, voy a hacer un poco de teoría ahora, ¿ya? Pueden apuntar si gustan, pueden sentarse donde veamos conveniente, pueden verse banquitos.